Esta mañana en Cara a Cara hablamos sobre migración, uno de los temas más importantes de la agenda nacional y que lo será, al menos de aquí hasta noviembre, que es la elección de los Estados Unidos, y sabemos que el presidente de este país está haciendo una campaña, Donald Trump, basada precisamente en la migración y basada en la idea de que logró doblar a México y que en este momento estamos haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país. Platicaremos de este tema, cuál es el marco normativo, qué se tendría que hacer en materia de migración. Es un tema muy complejo. Más adelante hablamos con Carlos Lomelí, que está reiteradamente en la agenda pública en esta ocasión, porque el viernes de la semana pasada, usted lo recuerda, lo discutimos aquí en Cara a Cara. La Secretaría de la Función Pública dio algunos detalles de los avances en la investigación del caso Lomelí, tanto la inhabilitación de dos de sus empresas como también el haber encontrado faltas administrativas graves achacables directamente al ex delegado de programas sociales en Jalisco. Tendremos posibilidad de platicar con él y por supuesto los temas salud, Puerto Vallarta, ayer estuvo el gobernador por estas tierras, el caso Aguayo, desaparecidos, muchos asuntos para platicar contigo esta mañana. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Ya estamos en miércoles 29 de enero. El viernes se acaba. Qué volando está yendo 2020. A diferencia de 2019, hace un año estábamos con el asunto del desabasto de la gasolina. Ya empezaba a verse la luz al final del túnel. Y bueno, en este enero más bien el tema de discusión ha sido el asunto de la salud. Pero hoy el presidente decidió, en conjunto con su director de Pemex, con Octavio Romero Oropeza, hacer un corte sobre los avances en materia de política energética en nuestro país. En particular se habló de la producción. Uno de los asuntos que más presume la administración de López Obrador es haber detenido la caída en la producción de crudo. Y luego entonces lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197,000 barriles, lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. Con la proyección que traemos a marzo, pues esto sería el incremento de la producción y estaríamos llegando a 1,800,000 barriles para finales del mes de marzo. Bueno, ahí está, detener y buscar llegar a una producción de 1,800,000 barriles diarios. Otro debate abierto en torno a Pemex es la participación de capital privado. Ayer Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, y si usted ve todas las portadas nacionales se va a dar cuenta de eso, habló de una inversión histórica de privados en Pemex. Se habla, ojo con la cantidad, de 100,000 millones de dólares en inversiones en el sector energético, que en pesos equivale a 2 billones de pesos en inversión de privados. Esto dijo Romero Oropeza. En esta administración también hubo una definición muy clara en el sentido de que no va a haber actividad ni en fracking, en lo que serían las áreas no convencionales, ni en aguas profundas, porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividad. En el caso concreto de aguas profundas, mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción y realmente nosotros tenemos muchas reservas todavía en aguas someras y en tierra. Ahí está, es decir, la inversión del capital privado, y esto lo dijo Romero Oropeza, se van a mantener los contratos
los más de 100 contratos de producción y exploración que se firmaron durante la pasada administración. Van a seguir su curso, no se va a cancelar ninguno de ellos, a pesar de que el presidente dice que hay razones para cancelar algunos. Dijo que no, que van a seguir adelante estos contratos. Y también habló de hasta dónde van a poder colaborar los privados en el tema energético, y dijo que simplemente la prestación de servicios, es decir, quitando estos más de 100 contratos que se dieron en la administración de Peña Nieto, el resto de la producción va a ser hecha enteramente por Pemex. Y bueno, otro asunto que tuvo que ver con la conferencia de prensa matutina fue la aparición de una mujer muy conocida, que opina en distintos medios de comunicación, académica del ITAM, que es Denise Dresser, que fue a la conferencia de prensa matutina, y se habló de muchas cosas, pero en particular del caso Aguayo. Y lo que le recriminó Denise Dresser al presidente es no ir tras Humberto Moreira. Esto respondió el presidente con relación en específico a la libertad de expresión. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, combatimos el autoritarismo. Hubo un intercambio breve entre Dresser y el presidente. Y todo esto surge por el caso Sergio Aguayo. Ya lo platicábamos ayer con nuestro colaborador Manuel Ayala. Sergio Aguayo tiene que enfrentar una condena por 10 millones de pesos, todavía no en firme porque puede y está buscando otra instancia para que se resuelva, por haber criticado a Moreira, por haber dicho algo que, por cierto, todos sabemos, que Moreira es un corrupto. Que Humberto Moreira, que endeudó a su estado con más de 30,000 millones de pesos en una legislatura, comprando al Congreso, eliminando las auditorías, todo lo que hace un tirano en potencia. Pues lo que dijo Sergio Aguayo, lo que escribió hace muchos años, amerita esta denuncia, y por lo tanto un juez determina que hubo afectación al honor del señor Moreira, y por lo tanto le pide a Aguayo una indemnización por 10 millones de pesos. El presidente dijo que no, a él no le toca decidir si la fiscalía comienza un proceso de investigación contra Humberto Moreira, porque la fiscalía es autónoma y por lo tanto no entra en sus competencias, y dijo que está abierto a la libertad de prensa y de expresión y de manifestación de las ideas. Dos comentarios con relación a este asunto. El primero, a mí me hubiera gustado una condena más dura de parte del presidente, como lo suele hacer con sus opositores, una condena más dura al juez que determinó esto. Y decir que en un país como México, que tanto nos ha costado la democracia, tanto nos ha costado la posibilidad de decir las cosas que se tienen que decir, tanto nos ha costado desaparecidos en los 60s, tanto ha costado la libre manifestación de las ideas, y creo que el presidente tenía que haber sido muy rotundo en rechazar este tipo de medidas que desde mi punto de vista están ordenadas por jueces que claramente tienen una correa política, porque si no es inentendible que por una columna como esa Sergio Aguayo tenga que pagar 10 millones de pesos. Es un escándalo, pero no solamente la libertad de expresión está amenazada ahí, también está amenazada en reporteros que tienen que hacer su labor en condiciones totalmente precarias, que tienen que enfrentarse a temas de inseguridad, de violencia, de capos que atentan contra ellos. Es decir, estamos hablando de un asunto muy complejo, y yo creo que el presidente ahí tiene que ser mucho más rotundo con relación a este tipo de casos, más allá de si se lo pregunta Denise Dresser o se lo pregunta cualquier otra persona. Y en el asunto del petróleo, creo que los datos ahí están, los datos del presidente, la reducción del endeudamiento de Pemex, había una inversión muy importante en petróleos mexicanos, no aumento de producción, sí leve aumento de producción, pero sobre todo se detuvo esa caída en la producción de crudo que casi fue sostenida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A mí el elemento que me sigue sin cuadrar de estos datos en materia energética es el del huachicol, porque el presidente sostiene y sigue sosteniendo la reducción del 91% en el robo a combustibles. 91%. Y si añadimos dos elementos más, pues
es difícil de explicar esta cifra. El primero, si se reduce 91% el huachicol, ¿por qué no hay más consumo de gasolina en México? La legal. No hay más consumo, al revés, hubo menos consumo el año pasado si lo comparamos con 2018. Entonces, esa gente que compraba huachicol, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Qué tipo de gasolina está comprando? ¿O sigue comprando huachicol o de plano ya decidió no moverse? Cosa que dudo sinceramente. Entonces, creo que este dato sigue sin estar plenamente aclarado. Y dos, si hubo esa reducción en materia de huachicol, ¿dónde está en los estados financieros de Pemex? ¿Dónde? Se supone que Pemex tendría que estar ganando miles de millones de pesos más por la reducción de las tomas clandestinas y el combate al robo de combustible. Otro dato que no aparece en los estados financieros de Pemex. Creo que son dos elementos que el presidente tiene que probar, dos elementos que el presidente tiene que decirnos y explicarnos, o Octavio Romero Oropesa o Rocío Nale, quien sea de parte del gabinete energético, para tener credibilidad en torno a estos temas. Está el foro del ITESO, en el ITESO sobre desaparecidos. Hoy es miércoles, llegan al tercer día de actividades, muchas declaraciones, ha habido funcionarios federales, locales, jueces, tribunales, activistas, abogados. Y bueno, se da justo en la discusión de las leyes de desaparecidos. En los próximos 15 días, y esto es un compromiso que hace el titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, estarán aprobadas las 3 leyes que envió en su momento el Ejecutivo, que tienen mucha importancia en la determinación de las horas para buscar a los desaparecidos, pero también en la famosa declaración de ausencia, porque este asunto tal vez no lo hemos debatido a profundidad, pero cuando una persona desaparece, no solamente tiene implicaciones emocionales y sentimentales sobre su familia, también tiene implicaciones en términos de crédito, económicas, de salarios, de deudas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese tipo de compromisos que la familia tiene que enfrentar, aparte del dolor que supone enfrentarse a una desaparición? Aparte, pues tiene que enfrentarse a una ola, a una avalancha de compromisos que muchas veces destrozan y quiebran a las familias. Por lo tanto, creo que es importante que el Congreso legisle bien, se reúna con los familiares, se reúna con las organizaciones, con el gobierno, y que salga una legislación que nos permita combatir de forma eficaz las desapariciones en nuestro país. Bueno, hay muchos temas, por supuesto. El gobernador estuvo en Puerto Vallarta, donde por cierto denunció la utilización corrupta del Fondo de Turismo, el FITUR, el fideicomiso de turismo, y declaró que pues digamos que que ha habido un mal uso, un uso corrupto de estas instituciones, y que lo van a reformar a fondo. Vamos a hacer una reestructuración completa del fideicomiso que opera el impuesto a la ocupación hotelera. He ordenado el inicio de una auditoría integral a los últimos 5 años de este fideicomiso, porque no podemos seguir en una realidad en la cual el dinero que está destinado para la promoción y la mejora de nuestra infraestructura turística se esté manejando solamente por algunas manos y por algunos intereses. Hoy el gobierno del estado recupera la función de cobrar el impuesto a la ocupación hotelera, hacer un programa de inversión para estos recursos que pueden ascender alrededor de 140 millones de pesos. A ver cómo queda. Va a haber empresarios, va a estar gobierno, los 3 niveles de gobierno también involucrados, y esperemos que esto no quede solamente en una denuncia pública, sino que si existen elementos de manejo corrupto de este fideicomiso por parte de gobiernos o por parte de empresarios, pues sepamos quién estuvo detrás de estas irregularidades en el fideicomiso de turismo. Bueno, y cada que platicamos de Puerto Vallarta, más allá de la realidad local de Puerto Vallarta, pues nos acordamos de la carretera, que sigue con 6 años de atraso en la famosa vía corta a Puerto Vallarta, y no se ve para cuándo. No hay inversiones, no hay más que para el libramiento a la entrada de Puerto Vallarta, no hay ninguna inversión importante para el puerto. Y bueno, pues es un atraso lamentable en este sentido. También sigue el INSABI como dificultad, la centralización de los servicios médicos. 21 estados ya firmaron, 11 estados, entre ellos Jalisco, todavía no firman. El presidente está esperando poderse reunir con el titular del INSABI, con el señor Ferrer, para platicar sobre estos asuntos. Veremos en qué concluye. Esperemos que pronto se cierre esta etapa de confusión en el sector salud, porque pues no solamente tenemos
los problemas de siempre, la atención de cáncer, las atenciones de tercer nivel, sino que aparte tenemos una cosa que se llama coronavirus, que está impactando en el mundo, que hay más de 5,000 casos detectados, millones de personas en cuarentena. Creo que tenemos que estar preparados porque, como lo dijo ayer el López-Gatell, el subsecretario de Salud, el coronavirus va a llegar tarde o temprano. Vamos al corte, hablamos sobre migración con Luis Enrique González, director de FM4, después del corte, y también tendremos la posibilidad de conversar con el exdelegado para programas sociales en Jalisco, Carlos Lomelí. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Opina, mándanos mensajes al 33 18 80 76 41. Ya nos están llegando algunos comentarios también del caso Moreira, que hoy fue importante en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, porque pues fue Denise Dresser, le preguntó sobre este tema y no se pronunció en específico el presidente sobre Moreira, pero sí sobre el caso que envuelve al académico Sergio Aguayo, que tiene que pagar 10 millones de pesos por escribir una columna donde decía algo que todos sabemos, que Moreira es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en nuestro país. Hablamos de migración, tema que ha sido controversial desde inicios de este año, con Luis Enrique González. Él es, pues digamos, la cabeza en este momento de una organización social, usted la conoce, que se llama FM4 Paso Libre. ¿Cómo estás, tocayo? Gracias por venir. Bien, Enrique. Muy buenos días a ti y a tus radioescuchas. ¿Cómo estás viendo todo el asunto en la frontera sur, el debate migratorio, lo que implica la elección de Estados Unidos? Es como decenas de frentes, ¿no? Pues sí, hay toda, digamos que la agenda de la movilidad humana, de la migración forzada, me parece que es uno de los temas que van a marcar justo esta administración, entre otros, tanto en Estados Unidos como le están haciendo ahora con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? En ese sentido, como parte de una organización que defiende derechos de las personas migrantes y refugiadas, vemos con indignación cómo poco a poco esta estrategia de seguridad humana que en algún momento se tejió desde la Secretaría de Gobernación en torno a las personas migrantes, pues ha estado ahora nublada por esta visión desde la seguridad nacional, donde lo que queremos es blindar a nuestra frontera sur, ¿no? Justo de las críticas que en su momento se le ha hecho al gobierno estadounidense en las distintas etapas de la administración, donde se tiene una política de securitización, donde se está blindando el acceso para las personas, ¿no? Donde solo los capitales y las mercancías tienen libre flujo, y para las personas, y un tipo de personas, ¿quiénes? Los desarraigados, los pauperizados, los marginados, a ellas. Sí, porque no los migrantes permite, blancos, ¿no? europeos del norte no tienen ningún problema para venir y vivir en Ajijic con claro, mucha tranquilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces es una de las grandes ironías de este sistema mundo, ¿no? Que para mercancías y capital libre flujo, para las personas, ahora sí los constructos sociales de la soberanía y del Estado-nación, ¿verdad? Ahí sí aplican, ¿no? Ahí sí hay soberanía y de Estado-nación. Ahora, Luis Enrique González, la reacción del presidente, enviar a la Guardia Nacional a la frontera, ¿entiendes esta reacción? ¿Amerita lo que estamos viendo en la frontera sur, digamos, una política de seguridad de estas características? Me parece que no. Como yo te lo mencioné en un inicio con este gobierno, con esta administración, este discurso de hubo un foro de migración en diciembre del 2018, donde se hablaba de que México fue de los impulsores para tener una agenda de movilidad humana, para tener una migración ordenada, libre y segura para las personas. Lo vimos en el primer trimestre del 2019. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconociendo a través de razones humanitarias la entrada de las personas en estos movimientos sociales de las caravanas, pero de repente cuando se mezclan la agenda
del Tratado de Libre Comercio, del Tratado de Libre Comercio 2.0, ¿no? Y se famoso, ¿no? Y se entremezclan las agendas comerciales con migratorias. Me parece que ahí es donde el gobierno de Andrés Manuel cede la soberanía y entonces inicia una política de externalizar la frontera de Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Y que justo hoy en día la gran parte de esta gran ironía es que el muro fronterizo no se está posicionando en la frontera norte de nuestro país, sino que la estamos posicionando justo en el río Suchiate, y no es en términos materiales un muro de construcción, sino es un muro institucional a través de los aparatos de seguridad encabezados por la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, es realmente triste pensar que este gobierno que tiene un planteamiento, sí, un gobierno de izquierda que ve por los que menos tienen, ¿no? O eso es el discurso. Ese es el discurso, ¿no? Sí. Primero los pobres, ese Sí, es el discurso. Sí. Pues estas personas que están huyendo de sus países de origen por motivos, ya sea de violencia económica, pero la gran parte de ellos son desplazados económicamente, por seguridad, por muchas variables. Y que justo la narrativa de la propia 4T invisibiliza la violencia estructural directa que sufren estas personas, lo que en el derecho internacional de los refugiados se le conoce como un temor fundado de persecución. Y con esta blindaje de la frontera sur de nuestro país, están evitando entonces que incluso estas personas que tienen el derecho constitucional, que está marcado en el artículo 11 de la Constitución, párrafo segundo, que dice, toda persona en nuestro país podrá pedir y recibir asilo, incluso hasta ellas mismas, se les está negando el ejercicio de este derecho. Porque entonces, parte de toda esta narrativa es sí, efectivamente, el Estado-Nación mexicano tiene el derecho de resguardar sus fronteras y decidir a quién entra y quién no. Eso me queda claro, ¿no? Pues así son las soberanías, así son los estados, así se fundó el Estado moderno, ¿no? Pero en el ejercicio de la protección internacional, principalmente, que te estoy diciendo esto, México ha firmado y ratificado convenciones a nivel universal e interamericano, donde se obligaría a aquellas personas que tienen un temor fundado de persecución a proveerles un procedimiento para determinar si son o no refugiados en nuestro país. Una de las críticas que tenemos las organizaciones que defendemos personas migrantes y refugiadas es eso. Con esta utilización de la Guardia Nacional se está incluso impidiendo a que estas personas puedan ejercer el derecho constitucional del asilo como lo tenemos aquí establecido, ¿no? Dice el presidente que no ha habido represión en la frontera. Digo, bueno, pues yo sé que las imágenes, a veces algunas imágenes pueden mentir, claro, pero lo que hemos visto, las imágenes incluso que se reproducen en Estados Unidos de las televisoras conservadoras afines claro, a Donald Trump, pues queda claro que se superaron muchos límites y líneas rojas que este gobierno dijo que no iba a superar, porque decían que la represión no era la salida, ¿no? Claro, y la gran ironía, digo, tú eres analista político haciendo un análisis de la geopolítica de la región, esta acción que hace el gobierno de Andrés Manuel pues está apuntalando el discurso xenófobo de Donald Trump, ¿no? Claro, o sea, es como también estamos también construyendo extraños compañeros de cama, ¿no? Como dirían. Claro. Ahora, sobre este mismo tema, decía ayer Donald Trump, en términos prácticos, México sí está pagando el muro por el gasto que tiene que hacer en materia de seguridad de Guardia Nacional, por el gasto que tiene que hacer en fortalecer los filtros de seguridad en la frontera sur, por lo que supone también pues todos los procesos de asilo que tiene que enfrentar México. ¿Crees en esta idea de Trump? En realidad sí estamos asumiendo ciertos costos. Pues en materia, por ejemplo, en materia del ejercicio de este derecho, Enrique, a partir del establecimiento, que también es otra de las grandes incógnitas que no lo conocemos, México argumenta que no existe un tercer país seguro como tal, ¿no? Es esta política que yo en algún momento lo comenté, que es las personas no pueden solicitar protección internacional en Estados Unidos, sino antes la han solicitado en un país anterior a Estados Unidos, ¿no? Que ese es el acuerdo de tercer país seguro. En la práctica, México está fungiendo como tercer país seguro, ¿no? Pues entonces... Como tercer país, porque muy seguro no somos. Bueno, claro, con la bendita ironía de las tasas de homicidio doloso que tenemos, así, que han ido incrementando y que se mantienen. Y que los migrantes sufren todos los días. Completamente. Entonces, en la práctica nosotros somos parte de ese andamiaje geopolítico para ellos, ¿no? O sea, claro que estamos evitando que las personas ingresen a Estados Unidos. Claro. Ahora, con esta externalización de la frontera estadounidense hasta el río Suchiate, ¿no?
pues esa es otra forma también de apuntalar esa política de disuasión para que las personas puedan llegar a los Estados Unidos. Entonces, digamos que en la práctica, con las acciones concretas del gobierno mexicano, pues sí se está apuntalando la política exterior del gobierno estadounidense. ¿Nos volvimos xenófobos en México? O ya lo éramos, pero tal vez no teníamos este contacto tan evidente de todos los días con la migración. Bueno, me parece que es un aspecto como natural, lo voy a poner con esos términos, al desconocimiento del otro. Lo primero es tener aversión, ¿verdad? Esa reacción de repulsión. Pero luego siempre, es lo que siempre debemos de apelar. México tiene una tradición centenaria migratoria, claro, ¿no? claro, O sea, aquí lo ha dicho Eduardo González y algunos de tus invitados y sí, analistas, ¿no? Invisibilizar que México ha tenido flujos de origen, de tránsito, de destino en más de 100 años hacia Estados Unidos, pues entonces sería pensar que de repente este fenómeno de migración que tenemos de centroamericanos principalmente, que provienen de la región Triángulo Norte centroamericano hacia México, pues es algo novedoso. No es novedoso, la migración no es novedoso para México. Lo que es novedosa es la forma en la cual México, como país, está tratando este fenómeno, porque irónicamente siempre pedimos respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Ya menos, ¿no? Yo creo que ese tema estaba más vivo antes, ¿no? No sé si porque los flujos migratorios algunos han descendido. Yo te hablo incluso desde la narrativa de la 4T. Ah, sí, por supuesto. Sí, claro. Una de las plataformas que tuvo Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo Ebrard fue mencionar que se le iba a brindar protección consular a todos los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Como esa narrativa de protección de los mexicanos en el exterior no está aplicándose a los extranjeros, a los migrantes extranjeros en México, ¿no? O se está invisibilizando, ¿no? O normalizando también. Y entonces es tan irónico que muchos de los dirigentes de izquierda, que tú puedes leer en redes sociales, enarbolen hasta un discurso ahora nacionalista xenófobo en contra de los desfavorecidos y de los... Bueno, a mí me sorprendió Solalinde, ¿eh? Yo tuve aquí a Solalinde en entrevista, me sorprendió que dijera que la Guardia Nacional está actuando bien. Chijo, o sea, son de esas que tal vez te puedes esperar de Polevsky, te puedes esperar de gente, Martí Bartres, cercana al presidente, pero de alguien que lleva toda la vida atendiendo a... Sí, bueno, para nosotros también, yo creo que cualquiera de las personas que ya tenemos en el tema algún tiempo, el padre Solalinde fue un referente en su momento de lucha y defensa por estas personas, dignas personas que quieren tener condiciones distintas de vivir. Y ahora nos sorprende cómo a través de este gobierno, ¿no?, apuntala justo esas políticas que en su momento criticó, ¿no?, desde con Felipe Calderón hasta con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y por ejemplo, el mismo discurso que enarbolaba Solalinde, donde él solicitaba un paso digno, libre, para las caravanas de personas migrantes. Ahora no ve tan mal la Guardia Ahora Nacional. está mencionando que son casi unos héroes, unos patriotas por impedirle a estos extranjeros ingresar. Porque ¿verdad? seguramente hay intereses políticos detrás de estas caravanas. Se nos olvida que hay personas. Dos asuntos podía platicar contigo toda la mañana. Tocayo, ¿sabes? Pero la agenda está tremenda. ¿No es más bien este rechazo, no es un rechazo al pobre? Se ha hablado mucho de este nuevo concepto que es aporofobia. Adela Cortina, la filósofa. Adela Cortina, que es, no tanto se rechaza al migrante, sino que se rechaza al pobre. Y bueno, el pobre migrante, ¿no? En esta ocasión tiene esas dos condiciones, porque lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Cuántos estadounidenses viven ilegalmente en Ajijic, en Jalisco? Muchísimos. Y bueno, yo no tengo nada con que viven ilegalmente, pero no se utiliza ni en términos sociales ni en términos políticos o institucionales la misma vara de medir, ¿no? No, es bien interesante. Este término de esta filósofa española habla de este término de la aporofobia o miedo al pobre. Es más allá de una pobreza material, es en esta relación del neoliberalismo donde uno siempre busca ganar en las relaciones interpersonales, laborales y en cualquier tipo. El chiste es que cuando tú tienes una persona desarraigada, sin la capacidad material que te pueda aportar algo, realmente tú le tienes miedo a eso, a que no haya un ganar de tu parte. Mira. Eso es súper interesante con Adela. Lo que plantea Adela, o sea, que tal vez si llega un migrante con otras condiciones, tú puedes llegar a ganar algo de esa relación interpersonal. Es que justo lo que tú planteas con el caso de Ajijic es clásico, ¿no? Claro. Hay personas estadounidenses, extranjeras, pero tienen capital tras de sí. Entonces, hay, a final de cuentas, un beneficio que tú obtienes y por lo tanto hay un rechazo.
no hay un rechazo, perdón, pero cuando tú ves a una persona marginada o pauperizada que tiene un temor fundado de persecución, que no tiene ¿Qué puedo nada, ganar yo nada de ella? Exacto. ¿Qué puedo ganar? Y entonces ahí hay un... Es un mantenido, vamos a tener que... Claro, y entonces ahí empieza ese rechazo hacia el otro, ¿no? Bueno, solo comentarte y recordarte esto, ¿no? Bueno, al final de cuentas, nos guste o no, constitucionalmente es muy claro el artículo 1 y dice: todas las personas en México gozarán los derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, nos guste o no, la categoría de persona entran todos. Migrantes regulares, irregulares, solicitantes de asilo, refugiados, ¿no? Entonces, es que hay ciertas partes de la Constitución que todo el tiempo estamos diciendo que se cumplan y otras como que se nos olvidan. Claro, o las tomamos lo que nos conviene, ¿no? Exacto, o sea, una parte... Antes de despedirte, ¿qué han notado en FM4, en sus albergues, en los pasos, en la zona metropolitana de Guadalajara? La sociedad mexicana en flujos migratorios estamos cambiando. Por toda esta coyuntura que ya estamos aquí discutiendo, hay menos flujo migratorio de tránsito, que justo eso es una realidad. A partir de estos muros institucionales, la gente ha estado entrando en menor cantidad. O sea, sí ven eso. Sí lo notan. Pero por otra parte, las personas que ya están aquí y solicitaron la protección internacional del Estado mexicano a través de este derecho que es el asilo, el refugio, ya están tratando de insertarse socialmente en la sociedad mexicana. Entonces, un poco comentarte, por ejemplo, que nosotras en la organización en este momento tenemos un proyecto de inserción social de esta población. Mira. Entonces, decirte que personas refugiadas ya viven entre nosotros, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en ese sentido, organizaciones como la nuestra, ahora estamos cambiando un poco el modelo de atención hacia esa población, ¿no? Entonces, dejamos de pensar ahora la migración en términos de tránsito, de que solo viene en un momento. Tenemos que estar pensando en que la migración está presente y van a tomar la ciudad de Guadalajara como un lugar de destino para poder incrementar las condiciones de vida que tienen, ¿no? ¿Y ustedes les ayudan como organización? Nosotros como organización tenemos un convenio, somos socios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entonces tenemos un proyecto donde las personas ya con el estatus de refugiado llegan a la zona metropolitana de Guadalajara y empezamos a generar condiciones para que los derechos DESCA, los económicos, sociales y culturales, los tengan. De manera muy concreta, un empleo, al ingresarlos al sistema de salud, al educativo y que tengan una vivienda, ¿no? Entonces, pensar ahora en esos términos, ¿no? Eso es lo que un poco como se están moviendo, y no solamente nosotros en FM4, el albergue del refugio del Padre Alberto en Cerro del Cuatro, los compañeros escalabrinianos también, y otros albergues que también están tratando de brindar una atención humanitaria para recobrar la dignidad de estas personas que tienen todo el derecho y que, bueno, ya también lo hemos dicho en algunos espacios aquí que tú nos has prestado, ¿no? México tiene tradición de ser hospitalario con las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Yo creo que tendremos que volver a retomar esa tradición de asilo que hemos tenido para... Tal vez la más bonita de nuestra historia. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Y que ha generado tantas buenas sinergias desde distintos sectores cultural, educativo y político que ha nutrido la construcción de esta bella nación que es México, ¿no? Tocayo, gracias por haber estado con nosotros y pues un abrazo por todo lo que hacen en FM4 porque no es un momento fácil para estos temas. Sí, muchas gracias. Decirles solamente que esta organización tiene dos pilares, son el voluntariado y los donadores. Sin ellos no somos nada. Entonces, invitaría a tus radioescuchas a que se acerquen a nuestras redes sociales, FM4 Paso Libre, y ahí pueden encontrar las formas de contacto. Y finalmente, recordarles a tu auditorio que ningún ser humano es ilegal. Gracias, como siempre. Al corte hablamos con Carlos Lomelí. Efectivamente, sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto también tendría que substanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a la aplicación a lo que nos indica la aplicación de la Ley General de Responsabilidades. Entonces es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en su momento resolverá. Fue delegado de programas sociales en nuestra entidad, usted lo recuerda también, candidato a la gubernatura de Jalisco en 2018
18, señor Carlos Lomelí, muy buenos días. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Estimado Toussaint, gracias por permitirme estar con tu radio escuchas y como siempre a tus órdenes. A ver, estamos escuchando ahorita, recobrando la declaración de la titular de Función Pública del viernes pasado. Has comentado en otros espacios que te parece que hay una hazaña especial contra ti de la Función Pública. ¿Cómo interpretas en general este caso y la investigación de la Función Pública? Alejandro, te doy rapidísimo los antecedentes de la empresa que fue sancionada, ¿no? Fue un evento de 265,000 pesos o 326,000, no tengo el dato preciso. Una venta que se hizo en el 2015 cuando yo era diputado federal y apoderado legal de la empresa, puesto que yo salí del acta constitutiva desde el 2011, diciembre del 2011. Entonces, cuando ella sanciona una empresa que genera más de 800 trabajos en Jalisco, que es una inversión grande de más de 1,500 millones de pesos, que quiere ponerla en stand-by por un evento del 2015. ¿Es Solfran o Lomedic? Es Solfran. Solfran, sí. Entonces me parece verdaderamente un exceso porque, aparte de que va en contra de la política que ha establecido no solamente el presidente, sino el gobernador del estado, que es la conservación y la generación de empleos, pues no entiendo por qué por un acto donde no hubo daño patrimonial, en donde se entregó la mercancía, en donde no hubo sobreprecio, en donde se cumplió cabalmente simple y sencillamente porque un vendedor le preguntaron si había algún conflicto de intereses o había alguien de la empresa que fuera funcionario, pues no puso que el apoderado de la empresa pues era diputado federal. A mí me parece un exceso, ¿sí? Me parece un exceso porque no hubo tal daño al erario ni municipal, ni del estado, ni federal, y fue una venta en donde se detectó una venta, no sé si 265 o 326. ¿No? O sea que la cantidad no es tan alta. Sí, o sea, realmente, y es una empresa que vendió arriba de 1,000 millones de pesos, entonces había que tener muchas ganas de encontrar algo para poderlo señalar bajo ese contexto de sancionar una empresa con una inhabilitación de 2 años más una multa de 1,250,000 pesos por una venta donde no hubo daño al erario o daño patrimonial. Ahora, sí es una falta administrativa grave, ¿no, Carlos Lomelí? No habla de eso. Cuando ella habla de las faltas administrativas graves, ya quizás que ni siquiera es de esa empresa. ¿Cuál es? ¿De Lomedic? Cuando ella habla de las faltas administrativas graves, habla de que al momento de hacer mi 3 de 3, no... ¿Consideraste estas empresas? No, fíjate, ojalá y fuera eso. Acuérdate que no estoy en la empresa desde el diciembre del 2011, ¿no? Fue porque no puse registro marcario, porque no te lo pide en la hoja de llenado del 3 de 3, si tienes registros marcarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo registré el nombre de Geofta, ¿sí? Tierra en los ojos, o ojos en los tierras, como tú quieras, Geofta, y lo tengo como registro marcario, pero no está activo, no está generando nada, y tengo varios registros marcarios dados de alta en el INPI, y como no te lo pide el 3 de 3, pues no lo pusimos. Y de igual forma para ella lo que es una falta grave es no haber puesto o haber declarado 6 vehículos, uno del 2000 y el más reciente del 2015, que ya se le demostró que 4 de esos 6 vehículos salieron de mi patrimonio porque fueron vendidos, uno fue robado a mano armada, pero para ella pues, son faltas graves. Yo no las veo tan graves, porque si tú te apegas al llenado de lo que te exige el 3 de 3, pues si no te preguntas si tienes registros marcarios, pues no lo pones, ¿verdad? Entonces la única acusación para la falta administrativa grave es eso, los derechos marcarios. Es eso, registros marcarios y 6 vehículos, el más reciente de 2015. Entonces, yo ahora, ¿interpretas política detrás de esto, Carlos Lomelí? Es decir, Morena está en un proceso, tú eres cercana a la exdirigente. Yo creo que Gabriel García está metiendo mano, él tenía muchas ganas de que Jalisco... ¿Quién es Gabriel García? Pues el titular el que dirige los delegados en toda la República. Yo creo que él tenía muchas ganas de meterle mano a Jalisco para acomodarla políticamente a favor de Berta Luján. Y el hecho de que no
no nos hayamos prestado a ese tipo de situaciones y que le hayamos dado libre albedrío a los militantes para que ellos decidan en libertad a quién van a apoyar, pues creo que eso ha molestado. Entonces, detrás de los señalamientos que hace la Secretaría de la Función Pública estaría Berta Luján y su grupo político. No, yo creo que Berta no. Yo creo que bueno, su grupo político, digamos. Sí. Yo sí creo, porque a mí me parece que es un exceso lo que está cometiendo la secretaria. Respetuosamente se lo digo, porque también no me parece que sea un tema grave, ¿no? Y ustedes lo pueden constatar, basta con ir a pedir una copia de lo que se envió al Tribunal Administrativo y se dar cuenta de que son registros marcarios, cinco vehículos que por alguna razón nosotros no pudimos, no se dieron de alta en mi patrimonio, porque ya habían salido de mi patrimonio 4 vendidos, uno se robó a mano armada y uno de colección 1970. Entonces se omitió, y para ella son faltas graves. Falta administrativa grave que podría, en un determinado caso, Carlos Lomelí, plantear una inhabilitación. Pues mira, yo creo que no va a llegar a eso. Lo digo con apego y respeto a las instituciones. Yo creo que no da para tanto, pero mediáticamente a la señora le ha servido, ¿no? Y trae reflectores y sale a golpear, etcétera. Pero no creo que dé para tanto. Yo no he hecho ningún daño, ni me he asignado, ni he hecho negocios al amparo del poder. Al contrario, ¿no? Nosotros siempre hemos estado con una gran vocación de servicio. Nunca hemos cobrado un sueldo como funcionario. Tú sabes bien que donamos todo lo que hemos recibido, incluso como superdelegado. Tardaron tanto en pagarle a los subdelegados que ellos saben perfectamente que yo repartía mi cheque entre ellos mientras les pagaban, precisamente porque no estoy en esto para servirme, sino para servir con una gran vocación, y que yo espero que el Tribunal Administrativo tenga la altura de miras y que en apego al derecho tengo confianza en que esto se va a resolver favorablemente. ¿Qué pasó lo vimos en la portada de Reforma, Carlos Lomelí, del viernes de la semana pasada, donde se habla también de un contrato por 128 millones de pesos de laboratorio Solfran ya en esta administración de López Obrador? ¿Esta información es correcta? Fíjate que no. Ya salió incluso la secretaria de la Función Pública a decir que es una... Solfran no ganó, es una fake. Una fake. Definitivamente no. A nosotros nunca se nos ha asignado esa cantidad. Yo platiqué con la gente de Solfran, pregunté, les dije, oigan, ¿ustedes fueron asignados? No, fuimos invitados a participar en un proceso licitatorio abierto a toda la industria mexicana, pero a nosotros no se nos ha comunicado de que hayamos salido con alguna asignación con respecto a eso. Muy seguramente, yo creo que a la hora de estar elaborando los cuadros básicos, los cuadros comparativos, han de haber filtrado alguna hoja y de ahí se tomaron para hacer ese encabezado. Entonces, este contrato de 128 millones, los que te dicen la compañía Solfran, no existe. No existe, no hay tal contrato. ¿Cuándo fue la última vez, Carlos Lomelí, que hablaste con López Obrador? Pues ya tengo mucho tiempo que no he tenido ese diálogo tan cercano como antes, precisamente para evitar que la investigación se lleve a cabo sin sesgo y sin meterle presión, ¿no? ¿Recuerdas cuándo habrá sido la última vez que tuviste un diálogo? Te lo voy a decir de la mejor manera. Yo creo que fue aproximadamente hace unos 5 meses. ¿5 meses? Sí, así largo y tendido como lo hacíamos arriba de la camioneta, unos 5 meses. Y yo he decidido mantenerme al margen. ¿Y te comentó algo de este tema? Fíjate, todavía no estaba tan... Fue más bien de la operación de programas sociales y tu labor como como delegado. Del tema de la línea 3, de las presas, el Zapotillo, de cómo estuvo lo de San Gabriel, qué pasó en Cihuatlán, que si se les dio los apoyos, platicamos de todo. Y yo te quiero decir que a pesar de que nos hemos mandado mensajes, sí se han mandado mensajes. Sí, no hemos tenido... Una conversación cara a cara, pero sí. Sí, no, a ver, yo conservo una relación y un trato con el señor presidente, y claro que nosotros hemos sido respetuosos porque no queremos
ni que se vuelque la prensa a decir que ya estamos en arreglos o que él me está metiendo la mano o que está abogando. No, queremos que las cosas salgan como tengan que salir. Y bueno, si también es cierto que Irmeréndira se está excediendo un poco, pues también espero que los tribunales, tanto a los administrativos, en este caso donde está hoy este tema, que me parece, insisto, y tú eres un hombre de mucho criterio, pues no tiene sentido que el registro marcario y 6 vehículos, de los cuales 5 ya salieron de mi patrimonio, es una falta grave, pero ella lo consideró así, ella lo manda al tribunal, y bueno, nosotros estaremos muy pendientes de que se haga justicia, ¿no? Me quedan 2 minutos. ¿Quieres ser candidato en 2021? Yo creo que si hay la oportunidad y si la gente nos da ese cariño que hemos detectado cuando caminamos por la calle, cuando estamos en los eventos, claro que nos gustaría... Escuché que en MBS dijiste que tal vez Zapopan. Porque todos interpretaban que querías ser candidato a Guadalajara. ¿Quieres ser más bien candidato a Zapopan? Pues mira, yo creo que Zapopan y Guadalajara las condiciones están dadas. Cualquiera de las con dos. Toda humildad. Y cualquiera de los dos puede ser un buen espacio para participar, si así nos lo permite y si así lo decide la ciudadanía. Y ahí vamos a estar, mi estimado Toussaint, ahí vamos a estar, y me daría mucho gusto poder estar en la boleta en el 21. Carlos Lomelí, gracias por estos minutos. Enrique, es un placer estar contigo y tener este diálogo con tu radio. Gracias. Como siempre, a tus órdenes. Gracias. Ahí está, las declaraciones de Carlos Lomelí. Dice que la Secretaría de la Función Pública se está excediendo, que los señalamientos de faltas administrativas son menores, es decir, que no deberían acarrear inhabilitación. Por eso te pusimos el audio de Irmeréndira. Ella dice faltas administrativas graves. Y basta conocer un poquito de derecho administrativo para saber que una falta administrativa grave acarrea casi automáticamente inhabilitación. Lo que señala es que es parte de la disputa, lo sabemos a nivel nacional, entre Berta Luján y Jade Korpolevsky por, digamos, la estrategia y quién encabeza Morena de cara a las elecciones de 2021. Ahí está, ¿no? Las declaraciones de Lomelí. Mañana las analizamos con más detenimiento. ¿Cuáles señala? Sigue promoviéndose como candidato. Mañana tendremos posibilidad de platicarlos más a fondo. Y el viernes, por supuesto, en nuestra mesa de análisis con periodistas. Hasta aquí el cara a cara de hoy. Una disculpa a los vecinos de Tlaquepaque, nos comió el tiempo, pero mañana platicaremos sobre el referéndum, el plebiscito que va a haber en Tlaquepaque sobre el centro universitario de la UDG que se quiere construir en el Cerro del 4. Soy Enrique Toussaint, mañana jueves estamos aquí a las 9 en Cara a Cara.